Déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo. Se dice fácil y rápido, pero imagínense 47 años de estar dejando la piel, eh, la vida en sus investigaciones, en sus libros, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, pues hay mucha información, bastante movidita la tarde de ayer. Lo mismo nos deportan a México a Tomás Yarrington, el exgobernador priista de Tamaulipas, que se declaró culpable de recibir financiamiento del crimen organizado, como pues este caso de Don Neto, ¿no? Que cumple su sentencia, uno de los hombres pues más significativos del narcotráfico en algún momento en México, el histórico Don Neto, que a sus 90 y tantos años queda en libertad. Querido Paco, te saludo con mucho gusto, maestro. Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, pero primero quiero entrar con algo, que no está en agenda, pero ayer, cuando estábamos empezando la entrevista por la mañana, uno de estos tipos priistas trasnochados, pero muy dañinos, te envió un post con el precio del dólar. Prácticamente te decía que ya se estaba cayendo el país y se estaba burlando de nosotros, literalmente hablando, y digo de nosotros ¿Quién? porque sin censura. ¿Quién? Un post que te mandaron, no me acuerdo, uno de estos ¿Mario tipos Di como Constanzo? De Constanzo. Te Ah, envió un post de 20.98. Yo te dije, en mi pueblo está a 20.40, pues hoy debo decirte, anoche el peso cerró a 20.28 y ahí está el Banco de México, ¿sí? Está el Banco de México, el dólar que cotizamos nosotros está a 20.28, 20.30, es decir, siempre tuvimos razón, Vicente, y esto, Paquito, bueno, también, sí, Vicente. si tú empezaste ayer con se la mamaron, pues toma Mario Di Constanzo, perdón, no le muestren las imágenes a los niños. Toma Mario Di Constanzo, espero que te quepa el super dólar y el super peso por donde te conté. Perdón, Paco, por el exabrupto. No, Vicente, mira, se vale porque además aquí lo estuvimos diciendo por semanas enteras. El peso está muy estable. Eventualmente, si hay un problema con la guerra que trae Donald Trump, pues se va a afectar eventualmente, pero dijimos el peso está estable, la bolsa, a pesar de un par de retrocesos que ha tenido, está estable. Si todo estaba estable, todos los indicadores, la presidenta de la República decía en su mañanera, los cimientos de la economía son muy sólidos. Y ayer, mira, antes de que conociéramos la determinación que estaba por tomar Donald Trump, aquí lo dijimos, yo te dije, mi pueblo está 20.40, no me explico muchas cosas. Claro, hay algunos lados que pueden exagerar, ¿no? Pero terminó en 20.28, para ser muy preciso, y con información que puede buscar cualquiera en el Banco de México, que es la cotización que cuenta, la que ven los empresarios, los que compran, aquellos que compran, pero dólares en serio, Vicente, para cumplir con sus obligaciones de comercio exterior. Entonces, ese es el peso, pero mira, nada más para cerrar este comentario, porque vale la pena, porque el tipo prácticamente se estaba burlando de nosotros, y yo digo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya llegará Jaime, ya platicaremos de eso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre supo lo que estaba haciendo. Mientras ella volaba a Honduras, a la reunión de la CELAC para hacer una propuesta muy sólida, para el desarrollo y la integración comercial de los pueblos, Donald Trump se estaba echando para atrás, y todo lo que pensaban, todo lo que auguraban aquellos, valga la cacofonía, los agoreros del desastre, todo se fue al caño, Vicente. Todo se fue al caño, y el peso y la bolsa terminaron como siempre lo dijimos. Así que quería empezar con eso, Vicente, porque la verdad vale la pena, porque este tipo de personajes del PAN o del PRI, todos trasnochados, no entienden la situación, no entienden nada. Por eso al PAN y al PRI les va como les va. Ya estaban augurando, bueno, tú recuerdas, Ricardo Anaya Cortés, ya estaba augurando una super mega crisis en estos días. Prácticamente veían
al país hundido, pero el país no se hundió, el peso está sobre límites muy manejables, la Bolsa Mexicana de Valores está sobre límites súper manejables y el país está caminando como siempre, Vicente. Buenos días a toda la gente que nos sigue. Así que aquí estamos, Vicente. Oye, Paco, ¿a quién le Sí, sí, hacemos Vicente. caso? Porque Alicia Loza dice, ay, Vicente, diario con tus vulgaridades. Soy niño malo, pues yo soy niño malo, ¿qué quieren que haga? Yo soy lo prohibido, dicen en la canción, pero Irving Salvador dice, exijo una sección donde Paco Cruz mande a chiflar a su Mauser. ¿Ah? No, el maestro Paco Cruz, no es así, no, no. Luego van a decir que es mi culpa que manda a chiflar a su Mauser, a personajes, pero bueno, Paco, a ver, Don Neto en Don Neto. libertad, Don Neto en libertad a los 90 y tantos años y deportado a México Tomás Yarrington después de cumplir su sentencia en Estados Unidos, el exgobernador priista de Tamaulipas por recibir dinero del crimen organizado. Por cierto, priista del PRI, de Alito Moreno, eh, entendió el que entendió, mi querido Paco. Vicente, primero Don Neto, Ernesto Fonseca Carrillo, que la gente de pronto se tiende a olvidar, pero este hombre es de la camada histórica del narcotráfico en México, parte fundamental de la formación de Cártel de Guadalajara. Por cierto, la primera organización que fue declarada como cártel en México, cártel entendida como un grupo de mafiosos que se sientan a delinquir y a traficar drogas, en este caso de México a Estados Unidos. Cártel de Guadalajara, parte de la conspiración para secuestrar, torturar y asesinar a Enrique el Kiki Camarena Salazar. Lo dejan libre porque prácticamente, ¿cuánto tiene? 95 años, ¿no? 95 años, es un tipo que además, lo había dicho muchas veces en la cárcel, y sí es de los que se sabía, estaba ya enfermo. Estados Unidos no le prestó tanta atención porque en realidad el que querían era a Rafael Caro Quintero, que allá lo tienen, pero es muy importante porque recuerda, no solo es su papel en la formación del narcotráfico moderno como lo conocemos ahora, cuando Miguel de la Madrid que reformó la Dirección Federal de Seguridad y allí se formaban los principales capos del narcotráfico en la Dirección Federal de Seguridad, que terminó siendo primero DICEN con Salinas y luego el CISEN hasta Genaro García Luna. Pero Don Neto forjó una vez que cayó preso, por el asesinato del Kiki Camarena, por las drogas, tráfico de drogas, lavado de dinero. Una vez que cayó preso, forjó una dinastía que es impresionante. La gente no recuerda, pero cuando cayeron presos, envió Ernesto Fonseca a 3 sobrinos que ya tenía preparándolos para futuros capos, los envió a Ojinaga, Chihuahua, y esos a terminar su preparación. Esos 3 sobrinos eran Amado, Cipriano y Vicente Carrillo Fuentes. Cipriano murió en un accidente que nunca se explicaron, pero quedaron Amado y Vicente Carrillo Fuentes, ya los conoces, Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, y en los 90 el gran capo de capos del Cártel de Juárez, con la anuencia primero de Carlos Salinas de Gortari y después de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y recuerdas que murió en aquella operación estética que le hicieron para cambiarle el rostro, pero quedó Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, que ahora está, o bueno, fue parte del paquete de aquellos 29 narcotraficantes desterrados del país, desterrados. Así que esa es la historia de Ernesto Fonseca, Don Neto, que forjó una dinastía infame, pero dinastía de capos del narcotráfico. Hoy prácticamente ya el apellido está olvidado, pero Don Neto tiene una historia que contar en la historia del narcotráfico moderno, Vicente, de este país. Y sus sobrinos, bueno, pues mira, hasta hoy no hay hay un capo que haya igualado la riqueza que acumuló su sobrino Amado Carrillo Fuentes. Cuando murió, en algún momento Pepe y yo hicimos
un ejercicio para ver cuánto tenía y concluimos que tenía entre 16,000 y 25,000 millones de dólares, Vicente, para que tengas una idea. Sí, ningún magnate de estos que tenemos aquí, que también son una especie de mafiosos, pero ningún magnate tenía tal cantidad de dinero como Amado Carrillo Fuentes. Así que ese es la historia de la formación del cártel de Guadalajara, su caída por el asesinato del Kiki Camarena y claro, la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo y de Rafael Caro Quintero. Y a partir de ahí nacen todos los demás cárteles en la era moderna, porque podemos seguirlos hasta 1925, pero se desprenden el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y toda la historia de narcotráfico que conocemos. Y en cuanto a Tomás Yarrington Rubalcaba, pues recuerda, fue gobernador de Tamaulipas, pero no solo estuvo vinculado con el narco y el lavado de dinero. Tomás Yarrington Rubalcaba es uno de una decena de gobernadores, una desgracia de Tamaulipas, Vicente, que tuvieron o tienen vínculos con el narcotráfico. Es de esos gobernadores de Tamaulipas, porque podemos hablar de todo el país, pero en este caso Tamaulipas, porque fue gobernador de ese estado, es uno de una decena que tienen bien documentada su historia de aceptar sobornos de organizaciones criminales para facilitar el tráfico de narcóticos y el envío a Estados Unidos. Fue arrestado, recuerdas, en Italia en 2017, lo extraditaron a Estados Unidos en 2018, luego allá recibió una condena de 9 años, no se había cumplido, pero lo liberaron, pero lo mandaron a México y ayer lo entregaron literalmente cuando llegó a la penal de máxima seguridad del Altiplano, que está en Almoloya de Juárez, aquí en el Estado de México, muy cerquita a Toluca. Pero mira, yo te decía, Tamaulipas es como una desgracia. Podemos ir muy atrás en los gobernadores, pero mira, por ejemplo, Emilio Martínez Manatú, en algún momento que fue secretario de la presidencia, que fue secretario de la presidencia en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, aspiró a la candidatura presidencial, luego secretario de salud en el gobierno de José López Portillo. Ese tipo, además de que era un pillo, se le documentó en algún momento, pero además yo también lo documenté por mi parte y antes que mucha gente, que se robó $1,000 millones en el gobierno de José López Portillo. Él estaba involucrado en el narco, y en la época más moderna, reciente, que seguramente mucha gente se acuerda, tuvimos o tuvieron los tamaulipecos, y digo tuvimos porque, bueno, somos parte de este país, Manuel Cavazos Lerma, investigado en el sexenio de Felipe Calderón por su presunta relación con el cártel del Golfo, y no era presunta, lo investigaron cuando Felipe Calderón y Genaro García Luna empezaron a desplazar a estos gobernadores del PRI para tomar el control del narco. Fue vinculado al asesinato de Rodolfo Torre Cantú, que fue candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, y en la lista negra, esta lista negra que es grandísima, es impresionante con Tamaulipas, Vicente. Podemos contabilizar a Eugenio Hernández Flores, que gobernó Tamaulipas 2005-2010, lo detuvieron en 2017, pasó 6 años detenido por fraude bancario y recursos de procedencia ilícita. Y también sobre él pesaban investigaciones de la DEA, y hubo en su momento una solicitud de captura con petición de extradición a Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Egidio Torre Cantú, que fue candidato, también era parte de esa larga lista. Y podemos brincar a quién, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Vicente. Es decir, es la época moderna. Recuerdas, lo intentaron llevarlo a juicio para quitarle el fuero, pero lo protegió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudo escapar, hoy es un prófugo de la justicia, pero todos ellos fueron
benefactores del cártel del Golfo, benefactores, en este caso de Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca del cártel Jalisco Nueva Generación, y Francisco García Cabeza de Vaca formó su propio cártel adentro de la gubernatura, le llamaban Fuerzas Especiales Gópez, pero era una policía que actuaba como un cártel del narcotráfico. Y mira, todo el mundo recuerda aquella foto muy famosa con Xóchitl Gálvez, porque él le iba a armar su proyecto de seguridad a la entonces candidata presidencial del PRIAN. Entonces, es la desgracia de Tamaulipas, Vicente. Podemos hablar de Tomás Yarrington Rubalcaba, pero no podemos desvincularlo de todos estos gobernadores, una decena, Vicente, que han tenido documentados vínculos con el narcotráfico, Vicente. Esa es la historia y la desgracia del estado de Tamaulipas, Vicente. Pues entendiendo que los priistas y los panistas han usado aquella fotografía o video de Andrés Manuel López Obrador saludando a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en una de sus vueltas a Badiraguato. Ya la afinada señora sigue apareciendo pues en el imaginario de estos personajes por ese momento, y que han usado esta fotografía hasta periodistas como Anabel Hernández para disque confirmar vínculos con el crimen organizado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sería bueno que nos confirmaran, nos dijeran hasta dónde fue la relación que sostuvieron, la amistad que tuvieron con Tomás Yarrington, quien confesó agarrar lana del crimen organizado, por ejemplo, Vicente Fox y el Güero Castañeda. Por esta foto pregunto, ¿no? O si a esas fotos hablamos, Peña Nieto cuando la hizo de chofer de Tomás Yarrington, ahí están las imágenes. No me vayan a criticar a mí, no soy exagerado, pero bueno, los alitos que tanto le han dado abuelo a que el crimen organizado, los vínculos, bueno, no solamente fue señalado Tomás Yarrington, el exgobernador priista de Tamaulipas, confesó sus fechorías, sus crímenes. A ver si el Güero Castañeda o Vicente Fox nos confirman de a cuánto eran las risitas con Tomás Yarrington, porque anda muy alebrestado. Por ejemplo, Tontín, perdón, perdón, Narco, ¿qué digo? El expresidente nacional del PAN, el senador Cortés, Marco con K, que dice esto. A ver si sáquelo, por favor. Este caso de Tuchitlán y lo de la ONU, que finalmente lo cuestionan aquí en México, pero pues tienen razón, ¿no? Te escuchamos en tribuna, pero ¿cuál es tu opinión, Marco, en relación a esto? Bueno, primero que para poder resolver un problema hay que reconocerlo. Y México tiene un grave problema de desaparición forzada. La desaparición forzada es cuando sometes a alguien y haces que tenga trabajos o acciones por las que no quiere o que se niega la persona. O bien lo secuestran y hay complicidad de la autoridad. Está claro, es evidente que hay complicidad de autoridades municipales, estatal y federal. Recuerden ustedes que este famoso caso de Jalisco se conocía hace más de 6 meses y que no Por fue eso, final. porque don Marco Cortés habla de complicidad. Es que pregunto, ¿sabíamos de desapariciones en Tamaulipas cuando Tomás Yarrington era gobernador? ¿Hubo desde ese entonces complicidades del gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal? ¿O esos males son exclusivos, son limitados y no aplican para los priistas y panistas? Soy muy perverso, Paco, con lo que propongo aquí en Sin Censura.
Mira, Vicente, es que la verdad dices tú bien, cuando dijiste Tontín me ganó la risa porque la verdad es eso, de pronto prefieren pasar por la vida así, como Felipe Calderón. Yo te lo dije en 2020, recuerdo que te lo dije, y así, pero lo dije en todos lados, Vicente. Después de que te lo dije a ti, lo dije en todos lados. Dije, Felipe Calderón va a preferir pasar a la historia como un pendejo, eso fue la palabra que utilicé, que reconocer que fue socio cómplice de Genaro García Luna. Y mira, así está Marco Cortés Mendoza, ya se le olvidó todo lo que hemos dicho aquí, documentado todo, documentado, que en agosto de 2012, después de que la Marina capturó en Zapopan a Nemesio Ceguera Cervantes, eh, hubo un movimiento inusual en Los Pinos, porque todavía operaban en Los Pinos, cártel, Felipe Calderón, Genaro García Luna, y salió una orden de Genaro García Luna para que Genaro García Luna y Felipe Calderón, nunca se puede separar, para que el gobernador Emilio González, gobernador de Jalisco, Emilio González del PAN, Vicente, hay que decir, negociara con la Marina la liberación por cuestiones de seguridad nacional de Nemesio Ceguera Cervantes. Y esa seguridad nacional es que Nemesio era socio de Vicente y de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Y así se liberó. Y después, prácticamente los siguientes gobernadores de Jalisco, uno del PRI, Aristóteles Sandoval, y el otro de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, permitieron que el cártel Jalisco Nueva Generación creara cualquier cantidad de campos de entrenamiento para sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero se les olvida que el primero que negoció la liberación de Nemesio Ceguera Cervantes fue un gobernador del PAN, Emilio González, y que eso no lo decimos nosotros, Vicente, está documentado, está bien planteado, está bien investigado, pero eso se les olvida, Vicente, como esta historia de todos los gobernadores que te dije, bueno, estos de Tamaulipas, pero bueno, aquí tengo todos los nombres, Vicente, de veras, tengo uno por uno de los gobernadores de Tamaulipas, de la vieja guardia y del nuevo PRI de Peña Nieto, ¿no? ¿Lo recuerdas? Que estaban vinculados al narcotráfico, hasta el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y eso no se lo pueden quitar, pero van a preferir pasar a la historia ya, como dices tú, voy a usar tu palabra, Vicente, como tontín. ¿Sí? Van a preferir pasar así. ¿Por qué? Pues porque tienen las manos metidas hasta el narcotráfico, pero hasta los codos, Vicente, o más. Pero se les olvida, y mira, la última reflexión en este tema, se les olvida también que en este país, hasta el 30 de noviembre de 2018, se puede documentar con claridad que los gobiernos del PRI y del PAN desaparecían personas. ¿Sí? Y el Estado, estoy hablando, el Estado desaparecía, la presidencia de la República, las gubernaturas, las presidencias municipales. Allí tenemos nada más el caso Ayotzinapa, por ejemplo, ¿sí? Tenemos 72 matanzas colectivas en el gobierno de Felipe Calderón, y ahí, mira, yo siempre lo aclaro cuando puedo, hay un problema más grave. Porque en 2005, cuando todavía gobernaba Vicente Fox Quesada, Genaro García Luna creó una serie de organizaciones fantasma o paraguas para que legitimaran todo lo que hacía el gobierno en cuestión de desapariciones, de secuestros, y ahí entra esta señora que yo no sé si se murió o no se murió, pero doña Isabel Miranda Torres, Isabel Miranda Wallace, como sea, 3 nombres tenía, alteraron todos los datos de las desapariciones. María Elena Morera sirvió también de tapadera al gobierno de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Entonces ya se les olvidó, pero el Estado desaparecía. Hoy sí hay desapariciones, Vicente, siempre hay que reconocerlos. Es grave, sí es grave, pero desaparecen los narcos. Ninguno de los dos se justifica, pero la desaparición de Estado es cuando la desaparición forzada es cuando participan fuerzas del Estado, la que sea, policía municipal, estatal, funcionarios de gobierno, pero se dio muy bien a partir del gobierno de
Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Cerdá, Luz Echeverría y pasando hasta Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y nunca nadie dijo nada. Y hoy se está reconociendo, se está arreglando el problema. El presidente López Obrador sentó bien las bases. Hay que reconstruir todo el problema de los desaparecidos y darle una salida. Pero la ONU también hay que acordarse, Vicente, ¿qué es la ONU? Pues mira nada más cuántos genocidios ha permitido. Para empezar, Palestina, Ruanda, al que busques. Y esa ONU es que está tan desprestigiada, que es incapaz de condenar en su Asamblea General el genocidio de Palestina, está preocupada por México cuando siempre dejó hacer a los priistas y a los panistas lo que se les pegara la gana, pero personajes como Marco Cortés Mendoza nunca lo van a entender y piensan que somos retrasados mentales, Vicente. Para su mala suerte, hay personas como tú, como yo, como Jaime Hernández, que tenemos o que gozamos de buena memoria, pero esa es la historia de las desapariciones, del narco con el PRI, con el PAN, de Tomás Yarrington Rubalcaba, de Francisco Javier García a Cabeza de Vaca y de otros gobernadores. Mira, por ejemplo, ahorita me salta a la mente Mario Villanueva Madrid, que estuvo condenado por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Pero esa es la historia, Vicente, de este país, la desmemoria de personajes como Marco Cortés Mendoza. Bueno, para que veas que tengo buena memoria, gracias a las redes sociales, un día como hoy, fíjate nada más lo que provocan las redes sociales, que nos recuerdan lo que pasa en nuestro historial de redes. Un día como hoy, en Sin Censura, 10 de abril de 2017, estábamos informándole a la audiencia que arrestaban en Italia a amigo de Peña Nieto y ex gobernador de Tamaulipas. Aquí están las redes. Un día como hoy, decíamos, AMLO asegura que con los gringos cooperación y respeto. Así era nuestro título. AMLO asegura que con los gringos cooperación y respeto. Peña Nieto, candil de la calle y oscuridad de su casa. Arrestan en Italia amigo de Peña Nieto y exgobernador de Tamaulipas. 10 de abril de 2017. Y hablando de Tontín, de Meco, digo narco, ¿qué digo? Marco Cortés, el senador del PAN, pues es uno de los que se le ha tirado de tapete, igual que Alito Moreno, al ratificado en el Senado de Estados Unidos como embajador de Estados Unidos, precisamente en nuestro país, Rob Johnson, un halcón de librito, de manual, mi querido Paco Cruz. Sí, Vicente, mira, acaban de ratificar a Ronald Johnson, que es su nombre, acaban de ratificarlo en el Senado de Estados Unidos como nuevo embajador de México, de Estados Unidos en México. Ya lo están esperando, pero hay que recordar quién es este personaje, que fue coronel del ejército, fue un agente y funcionario de la CIA. Es uno de esos personajes duros que favorecen las incursiones militares, bombardeos a cualquier país, no solo a nosotros. Fue un personaje de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos. Se retiró como coronel, sirvió en la Guardia Nacional del Ejército en Alabama. Ha sido siempre enlace, o fue mucho tiempo enlace de la CIA para temas de inteligencia, ciencia, dicen ellos, ciencia y tecnología. En realidad es espionaje y contraespionaje. Fue oficial superior de operaciones paramilitares de la CIA y ocupó numerosos puestos de liderazgo y, por ejemplo, dirigió misiones militares en países como Afganistán e Irak. Y hoy lo vamos a tener aquí en México, Vicente, así que ya te imaginarás de qué tamaño es este embajador. El 3 de julio de 2019, ¿recuerdas? Lo nominó Donald Trump en su primer gobierno como embajador
para El Salvador. Y ya vemos cómo está El Salvador hasta la llegada de Bukele. Y se especializaba él en la lucha contra el narcotráfico, combate al terrorismo, en derechos humanos, claro, en violación a derechos humanos. Y hoy lo vamos a tener, ya la embajada lo está esperando. Ayer emitió por la noche un comunicado y diciendo que ya están esperando y a través de sus redes sociales celebró prácticamente ya la llegada. No dijo cuándo va a llegar, pero dice, estamos esperando su próxima llegada. Su equipo de la embajada estará encantado de recibirle. Así que Ronald Johnson, este tipo duro, este tipo fuerte, este tipo halcón del ala todavía más dura, del gobierno de Estados Unidos, ahora en el nuevo gobierno de Trump, está por llegar a México, Vicente, y él forma parte de toda esa camada de personajes duros como Marco Rubio, que favorecen todo lo que sea contra México. No sé en qué papel va a llegar, no sé cómo va a llegar. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado hacer, yo digo que buen empaque con el presidente Donald Trump. Esperamos que haga buen empaque con Ronald Johnson, pero la presidenta es una mujer muy estudiosa y eso hay que agradecerlo siempre, Vicente. Y yo espero que sepa cómo tratar y cómo negociar con Ronald Johnson, porque se tiene que hacer. Sí, se tiene que hacer, nos guste o no, somos vecinos. Mira, retomo frases de Jaime, somos países siameses, estamos conectados por 3.200 kilómetros lineales de frontera, así que yo espero que la Cancillería, a través de Juan Ramón de la Fuente y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sepan cómo lidiar con este hombre que es un personaje duro, militar, fuerza especial y un exagente y exmando de la CIA, Vicente. Y en este sentido, ver quién se le tira de tapete y quién no. Pero fíjate que estaba pensando, nosotros ya en 2017, 10 de abril del 2017, decíamos que AMLO aseguraba que con los gringos cooperación y respeto. Esto es antes de que ganara la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que llega a la presidencia en 2018. Nosotros ya reportábamos lo que prometía López Obrador. Cambio de cinta 2025. ¿Qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum? Cooperación sí, subordinación no. Para aquellos que quieren diferenciar, separar, pues no. En esto hay convicción, hay ideales, hay certeza, ¿no? Hacia el norte, pues nunca doblarse y nunca tirarse de tapete como lo hacen los Alito y como lo hacen los Marco Cortés. Por cierto, Paco, debo de admitir, yo buscaba y buscaba y dije, ¿por qué me acordaba mucho de Paco y el se la mamaron de ayer? Porque hay un caso, Paco, que me hizo decir, se la mamó, con mucho respeto, lo digo, con mucho respeto. Es que ayer salió una declaración del gobernador de San Luis Potosí que me hizo pensar eso, se la mamó. Le preguntaron a Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí del Verde, por qué había una mujer desnuda en uno de los balcones del Palacio de Gobierno. Dijo, es el fantasma de la emperatriz Carlota. Y dije yo, salió muy esotérico o se la mamó el gobernador de San Luis Potosí. Le preguntaron en serio, oiga, pues qué onda con esta mujer desnuda que apareció en una de las ventanas, en uno de los balcones del Palacio de Gobierno. Y dijo el güey, es el fantasma de la emperatriz Carlota. No, pues hablando de succiones. Pero bueno, a ver, mi querido Paco, hablemos de Trump, porque ahora hasta Xóchitl Gálvez, la ex candidata del PRIANREDE, la señora de las gelatinas, la senadora que salía ahí en el recinto, en el Senado de la República, con la botarga de dinosaurio, le quiere dar lecciones a la presidenta Claudia Sheinbaum por el tema de Trump. A ver, Ceci, ¿qué dice Xóchitl Gálvez?
Vaya tormenta perfecta que está enfrentando nuestro país. ¿Por qué es una tormenta perfecta? Por un lado, tenemos la incertidumbre global, la que provoca Trump con su inflexible imposición de aranceles. Y por el otro lado, la que se ocasiona al interior del país por la reforma judicial. Así como la tormenta perfecta se forma de la colisión de masas de aire frío y cálido, así se encontraron dos incertidumbres que amenazan la economía de nuestro país. ¿Qué? No, lo que nos faltaba, Paco. La señora del clima, la meteoróloga, perdón. Es que la tormenta perfecta se genera cuando chocan masa de aire frío y masa de aire. Bueno, mi querido Paco, a mí se me hace Vicente, que se le está... mira, después no quieren que retomemos a Franco Escamilla, la verdad. La verdad es esa, Vicente. Mira, es que ese tipo de oposición tenemos. Lo del gobernador de San Luis, te voy a decir, como dice mi pueblo, no tiene madre. Verdaderamente esa respuesta del fantasma es como para morirse de risa, ¿no? Y para decir lo que dice Franco Escamilla. Lo que dice a la ex candidata, mira, rectifico, la fallida candidata presidencial del PRIAN, por más que le disguste, ese título se va a quedar siempre porque fue candidata del PRIAN-RD a la presidencia. Lo que dice, la verdad, está fuera de la realidad. Tormenta perfecta, yo solo le diría a Xochitl Gálvez 85%. 85% de apoyo, u 80% si quiere bajarle 5 puntos porcentuales, y le diría otra cosa, nada más que vea a las encuestas de su amigo, porque es su amigo, Carlos Loret de Mola, el hombre que le abrió los micrófonos, todo, que vea las encuestas de Loret de Mola, no las que publica cualquier otra persona o otro medio, que todos son de derecha en este país, pero las de Loret de Mola, 80%, 85% de apoyo cuando la reforma judicial está avanzando, y mira, tienen mala suerte, Vicente, tienen mala suerte. Saca estas declaraciones que se ve que es grabadote con teleprompters, saca todo esto cuando ya el mismo Donald Trump desactivó todo. Lo desactivó, es decir, 24 horas después de que Trump quitó todo, desactivó esa bomba de tiempo que representaban los aranceles y se enfocó en una guerra personal con Xi Jinping, el mandatario chino. Saca esto. Yo digo, ya se acabó aquella tormenta, los mercados, justamente con eso empezamos la plática de este jueves, Vicente. Los mercados ayer subieron al alza, el peso cerró en 20.28, puede consultar al Banco de México. El problema es que cuando no tienes el pulso político, Vicente, cometes esos errores, porque ¿qué les costaba a quienes produjeron mamotreto de propaganda? ¿Qué les costaba echarse un clavado a lo que dijo ayer Donald Trump, a lo que pasó en la bolsa, a lo que pasó en el peso, y decir, ¿sabes qué? Esto ya no funciona. Ya no es cuestión, los gringos dicen de timing, es cuestión de tener el tiempo, la oportunidad, diríamos nosotros, para meter un comercial de propaganda. Y Donald Trump desactivó los aranceles. La bolsa cerró bien. El peso, pues ya te dije, 20.28, por eso quise empezar por eso. Y lo del Poder Judicial, mira, nada más hay que recordarle que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por 3 votos a 2, es decir, por mayoría, permitió u ordenó que los poderes legislativo y ejecutivo, en todos los niveles, tienen y deben participar en la promoción del voto para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo primer domingo de junio, Vicente. Así que la señora, pues por eso quedó como quedó en las elecciones, Vicente. Justamente, entre otras cosas, ¿no? Pero porque no tuvo timing, no entendió la oportunidad, no entiende lo que pasa en el país. Y ellos dicen, cuando dice ella tormenta, quiere decir que el país está polarizado. ¿Cuál, hombre? Este país, uno sale a la calle, uno sale a todos lados. Mira, anoche platicaba con Jaime, ¿por qué hay cosas que no se notan? De pronto porque la percepción
La percepción todavía no llega, pero va a llegar el momento. Ayer, después de que escuchaba, anteayer, a la presidenta y daba todas estadísticas del crimen organizado, del crimen, de todos los sentidos, asesinatos, asaltos, robos, extorsiones, va a llegar un momento, bueno, perdón, la presidenta decía, y Omar García Harfuch, 12 asesinatos menos todos los días. Parece no mucho, pero en un país que tenía tal cantidad de asesinatos, eso es mucho, y hay que decirlo, desde el sexenio del presidente López Obrador, todo esto empezó a bajar. No se nota porque es una cuestión de percepción, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene toda la prensa vieja, tradicional, en contra. Pero eventualmente la gente lo va a notar, uno. Y segundo, la verdad es que cuando tú ves el 80-85%, mira, hasta yo digo, me hago a un lado porque eso, ¿cómo combates eso, Vicente? Pero yo diría, por eso Xochitl Gálvez no prendió en las elecciones, porque no la asesoraron bien, porque ella no entiende lo que está pasando en este país y porque su odio, sus rencores, afloran antes de analizar lo que está pasando. Y eso, yo digo, si yo tengo ese equipo de producción que la hizo, lo corro. Primero reviso a ver qué pasó en el país y luego lo saco, pero cuando ya desactivaron todo, hoy el peso amaneció a la apertura porque los mercados cambiarios en Estados Unidos ya abrieron, amaneció muy sólido, mira, amaneció muy estable. Cuando aparece eso, 20.76, ya, ¿qué dices? ¿Qué dices, Vicente? Nada, nada, mejor ahí te quedas callado y dices, bájenlo, y mejor busco otro tema para pegarle, literalmente hablando, que es lo que hacen a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que la tormenta perfecta de Xochitl es la que se armó en su cabeza, Vicente, que no entiende lo que está pasando en este país. Y bueno, es que me da risa. La tormenta perfecta se genera cuando chocan las masas de aire caliente con aire frío. No, pues nada más faltó que le pusieran el mapa de México. En el norte entrará un frente frío para que se cuide Vicente Serrano de mormarse como se morma con su rinitis alérgica a la menor provocación. Y en el sureste, bueno, a ver, Paco, si a Milei lo están investigando por haber promovido una criptomoneda que después generó pérdidas a miles de personas, pérdidas millonarias. No deberían de investigar a Donald Trump por lo que está haciendo. Está apostándole a la especulación. Cuando había dicho no va a haber pausa de aranceles y en algún momento en redes sociales dijo es momento de comprar acciones en la bolsa de valores porque se cayeron, se fueron al piso. Y después, en el mismo día, después de decir compren, dice que hay que pausar los aranceles, esta guerra comercial que él desató y que provocó las caídas de las bolsas, y que compren, y con esta pausa en los aranceles se recuperan las bolsas y hay personas que ganaron mucho dinero en cuestión de horas. ¿No les parece muy extraño? Dime con quién te juntas y cómo era la cosa. Pues así, se me hace que Donald Trump nos ha aplicado, y digo nos, porque es a todo el mundo, nos ha aplicado una Milei de grandes proporciones. Muchos amigos de él se estaban quejando de las pérdidas millonarias masivas por su guerra comercial. Detiene la guerra comercial, se alivianan, terminan con ganancias las bolsas de valores que hoy seguramente nos darán noticia y confirmarán lo que estoy diciendo. Y resulta que después del llamado a comprar, que parecería así como la señal para sus amigos, se recuperan las bolsas y muchos ganaron mucho, mucho, mucho dinero. Mi querido Paco, todo suena mal. Vicente, fíjate, tú tienes razón. No solo suena mal, Donald Trump debía ser investigado por una manipulación
manipulación abierta del mercado de valores para desestabilizar Estados Unidos y para que un puñado de amigos de muy cercanos se enriqueciera brutalmente. Ellos con unos minutos que tengan pueden comprar cualquier cantidad de acciones que estaban por el piso y enriquecerse brutalmente. Pero déjame explicar primero. Tienes tu razón cuando, mira, un día antes de pausar los aranceles, esto fue ayer, miércoles, el martes en la noche, él dijo en un discurso en el Congreso de la Unión, ¿recuerdas que eso fue una porquería, fue sucio cuando dijo, me están besando el culo? Así lo dijo él, literalmente hablando. Dijo, me están besando el culo para negociar 75 países. Todo mundo se quiere rendir a Estados Unidos. No hay nada más prosaico y vulgar que eso, y así nos ve Estados Unidos. Pero ese mismo día, que fue una cena con el Comité Republicano del Congreso de Estados Unidos, dijo, es hora de comprar, y lo ratificó el otro día, es hora de comprar, y tiene razón, eso fue una señal para que sus amigos, a los que que habían visto cómo bajaban las acciones en la bolsa de valores de Estados Unidos, compraran y se llenaran, se hincharan la bolsa de dinero, y eso se llama manipulación. Eso fue lo que hizo Milei, tienes tu razón, con las criptomonedas, y esa manipulación de los mercados la vivimos aquí en 1987, Vicente, ¿eh? Aquí vivimos en octubre de 1987, fíjate, había 26 casas de bolsa en este país, una de ellas era la de Slim, otra la de los Ham, hoy sigue así, habiendo las mismas, creo que hay una más, pero 26 casas de bolsa. En esa época, cuando uno llegaba con su lana al banco, le decían, ¿sabes qué? No deposites aquí porque puedes perder, mejor ve a las casas de bolsa porque te pueden dar muy buenos rendimientos comprando acciones. Entonces tú ibas a la bolsa, depositabas tu lana y en agosto de 87, mira, te doy los datos, no los digo yo, los tomo de Miguel de la Madrid Hurtado, que tiene unas memorias que son las más decentes que hay en este país, de algún expresidente. Bueno, en agosto, los cazabolseros, los 26, retiran todas sus ganancias y retiran su capital de las casas de bolsas y operan con el dinero, las inversiones de los 350,000 ahorradores, y 350,000 es el número que da este hombre en sus memorias, y operan ellos sacan su dinero, sacan sus ganancias, y en octubre quiebra la Bolsa Mexicana de Valores. Le pasó lo que a Nueva York, se fundió, se fundió, y las acciones que, por ejemplo, la casa de bolsa de Slim había vendido en 100 pesos, cayeron a $1. Y entonces fue tiempo de comprar. Esas acciones que vendieron en 100 pesos, las recompraron a peso y después volvieron a subir. ¿Sabes cuánto dinero ganaron? La fortuna de Carlos Slim, que la tengo bien documentada desde hace mucho tiempo, estaba valuada en 50 millones de dólares. Después de la caída de la casa del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, 2 años después salió para comprar Telmex en más de 2,000 millones de dólares. ¿De dónde salieron? De la manipulación de la bolsa. Bueno, eso hizo Donald Trump, Vicente. Estuvo jugando, porque eso fue un juego de manipulación a través de los aranceles. Las bolsas, las acciones de las bolsas empezaron a caer, y en el momento que vio que algunos de sus amigos, un puñado, ¿qué hizo? Les dio la señal el martes. Es tiempo de comprar. Fueron a comprar, ¿y qué hizo al otro día? Prácticamente desactivó todo lo de los aranceles, dijo se pausan por 90 días y su guerra con China, y las acciones volvieron a subir. ¿Sabes cuánto ganaron un puñado de empresarios? Toda la lana del mundo, toda la lana del mundo, y por eso deben investigarlo, por la manipulación que hizo del mercado de valores de Estados Unidos, y en especial de 3 indicadores que son fundamentales. Uno, el Nasdaq, que es el de tecnología, ¿sí? El de la tecnología,
lo manipuló, pero abiertamente, pero hay que ver, ahí están sus cuates que lo llevaron al poder. El otro, el S&P o Standard & Poor's 500, que es de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, lo manipuló abiertamente. Y el otro, el tradicional histórico Dow Jones, lo manipuló. Todos cayeron y en el momento que él dijo que subían, subían. Les dio la señal a sus amigos para comprar. Así que lo deben investigar por manipular el mercado de valores de Estados Unidos, Vicente. ¿Sabes cuánto perdieron? Lo dijimos aquí. Perdieron $6 billones. Muchos inversionistas ¿cuántos 6 billones de dólares? No sé, Vicente, pero es muchísimo dinero. Solo tomando en cuenta 2 días, aquellos 2 fatídicos días que se hundieron el Nasdaq, el Dow y el S&P 500, 2 días, 6 mil millones de dólares, 6 billones, discúlpame, 6 billones de dólares perdieron. Y si sumas todo lo que pasó desde el 20 de enero que tomó posesión, 10 billones de dólares perdieron los inversionistas en el mercado de valores de Wall Street. Así que lo deben investigar abiertamente. Sé que ya hay demócratas poderosos en el Congreso de Estados Unidos que están pidiendo una investigación, justamente por eso que tú dices, por manipulación del mercado. Claro. Por manipulación, pero mira, sé que llegó mi abuelito, sé que lo tienes por ahí, y no quiero que despierte y me coma yo todo el tiempo, Vicente, pero Jaime, oye, buenos días, y mira, siempre soy muy orgulloso, Vicente, porque es verdaderamente el único corresponsal de guerra que yo reconozco en este país, y además es un hombre muy inteligente, y hay que seguirlo siempre, Vicente, no apto para cínicos. Sálvame, por favor, mi querido Jaime, porque ya anda hablando de